En 1999, cuando se cumplen los 200 años del nacimiento de Córdoba, los generales directores de la Escuela Militar José María Córdoba nombraron la Virgen Generalísima de los Ejércitos de Colombia. Con estos títulos la conocemos comúnmente, pero mire, la Virgen, la historia verdadera, sin mentiras, fue así. El cura de Río Negro se llamaba José Joaquín González. Él había nacido acá en Río Negro, sus hermanos eran dos, fueron sacerdotes también. Él recibe el curato de Río Negro en vacancia. Él primero, antes de ser cura de Río Negro, fue casado, viudo, tuvo 3 hijos, mueren 2, queda 1. Él se presenta al seminario, pero antes de presentarse al seminario había hecho en Bogotá la carrera de abogado en el Colegio del Rosario. Muy curioso también se encuentra es que la mamá se había metido al convento de las monjas de clausura en Bogotá. Entonces, cuando él termina la carrera de abogacía, van de la mamá y le dice que se va a ordenar. Entonces la mamá se llena de alegría y le entrega el cáliz y el ornamento que le tenía para su ordenación. Él luego se presenta, curiosamente aparece la vacancia del curato de Río Negro. Entonces él se presenta a la candidatura a eso, que correspondía en ese entonces a Popayán, al obispado de Popayán. Él es escogido como párroco de Río Negro, pero Río Negro era la última vereda, la más lejana hacia el oriente de Santa Fe de Antioquia. Entonces esto aquí tenía una jurisdicción muy grande, sería todo lo que es hoy Concepción, San Vicente, Guarne, El Retiro, La Ceja, La Unión, iba hasta Sonsón, era la jurisdicción de Río Negro. Hablemos la verdad, esto eran selvas, eso no es como hoy en día. Entonces, todo este territorio correspondía a esta parroquia. Pero lo curioso también era que al otro lado de Sonsón, al lado del río Arma, quedaba la ciudad Santiago de Arma. Esa ciudad, que fue fundada en 1542, era la ciudad donde se encontraba la imagencita de la Virgen del Rosario de Arma y donde se encontraba el cuadro que conocemos como aquí en el museo de San Santiago y el escudo de Río Negro. Esa ciudad fue decayendo. Se cuenta por los cronistas y los historiadores de que esa ciudad fue primero quemada por los indígenas, luego destruida, luego la abandonaron sus habitantes. Entonces quedó un curita allá, y les estoy hablando de 1777. El curita que quedó allá era un curita ya viejo, la iglesita era pequeñita, se estaba cayendo del deterioro que tenía, con unos cuantos y poquitos indígenas que quedaron convertidos a la Iglesia Católica y algunos esclavos y algunos blancos, porque los blancos y los terratenientes y los ricos se vinieron a vivir a Llano Grande, acá lo que es hoy Río Negro. Entonces, este cura que les comento, él quería conseguir para Río Negro, estaba casi en todas las poblaciones de Colombia más interesanticas, estaban en la intención de conseguir el título de villa o de ciudad para sus parroquias. Entonces el cura de Río Negro, José Joaquín González, él coge y se prepara una cosa muy interesante. Miren lo que hizo. Fue y le hizo la visita al alcalde de Arma que vivía en Llano Grande y le propone lo siguiente, que entre los dos le ayude a conseguir que el cura de Arma le preste la imagen de la Virgen del Rosario que él tenía ya, que era desde la fundación de Arma, se la prestara para traerla a Río Negro, o el Valle de San Nicolás, como se le llamaba también esto aquí, y entonces se la prestaran para hacerle una romería. Una romería era una fiesta, una procesión y unos honores a la Santísima Virgen. El alcalde le aceptó lo que el cura de Río Negro le proponía, entonces van donde el cura de Arma y le echan el carretazo, y claro, el cura se comió el cuento, les prestó la Virgen y se la trajeron. Se la trajeron, como relatan, que sí, envuelta en unos encerados y no sé qué cuenta. Bueno, como hubiera sido, de todas maneras, se vino
a lomo de mula trajeron la imagen de la Virgen, que no es mayor cosa. La Virgen es pequeñita, la Virgen solamente por 1,20, 1,10. La hace más alta es la peana, pero eso trajeron la Virgen. Aquí le hicieron una fiesta, una romería, todo ese cuento, pero ahí viene lo que es interesante. La Virgen nunca la devolvieron, se la robaron al cura de Arma. Entonces el cura de Arma, claro, al ver que no le devolvieron la Virgen, demandó al cura de Río Negro por la Virgen. Y muy bien, lo demanda ¿ante quién? Ante el gobernador en Santa Fe de Antioquia. Pero el gobernador de Antioquia le ordena a este cura, José Joaquín González, que le devuelva al cura de Arma la imagen de la Virgen. Pero como él era abogado, ustedes saben que los abogados estudian para hacer todos esos trámites de ir llevando las estancias de una cosa a la otra, entonces, y las trampas y todo eso del derecho, pues cogió y llevó el expediente y recurrió al obispo de Popayán. El obispo de Popayán continúa la investigación, las declaraciones, todo ese mundo de cuentos, y entonces falla ordenándole al cura de Río Negro que le devuelva la Virgen al cura de Arma. Pero el cura de Río Negro, José Joaquín González, pues tira el expediente y hace todo el trámite al virrey en Bogotá. En Bogotá se continúa, repiten todas las investigaciones, todas las declaraciones, todo este mundo de cuentos buscando la realidad de los hechos, y el virrey y allá en Bogotá le ordenan que devuelva a la Virgen al cura de Arma. Pero como él era abogado, claro, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Lleva el pleito, lo tira a la corona española, a España. Reinaba en ese entonces Carlos III, y Carlos III, pues muy fácil, resolvió el problema. Simplemente ordena que la Virgen se quede en Río Negro, que trasladen la ciudad Santiago de Arma a Río Negro y que Río Negro siga llamándose Ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Y así se quedó, legalizaron el robo de la Virgen, se quedó en Río Negro. Hasta ahí es todo el cuento muy bien. Luego el rey también da una real cédula en la cual pues le concede a Río Negro los títulos reales que tenía Arma, que es el escudo que tenemos hoy en día, el león rampante con el sello del escudo del rey. El cuadro de Santiago es lo único que parece que después trajeron, que el que está en el museo, aunque está muy retocado, yo no creo que sea el original, pero bueno, hicieron una copia, lo que sea, pero está aquí, que es Santiago Matamoros, que es el cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, mitológicamente mostrando a Santiago oliendo machete, pero él ya lleva 1400 años de muerto, enterrado en España, entonces simplemente es un cuadro alegórico. Bueno, entonces eso ya viene a ser, queda Río Negro como ciudad. El cura pues ya toma posesión de ese bien, se hace la fiesta aquí en Río Negro, todo ese cuento, pero Río Negro era todavía un sitio muy veredal, entonces no había toda la composición urbanística que conocemos como pueblo. Entonces en la Real Cédula del Rey ordena que se haga pues todas las indicaciones que tenía las leyes españolas para conformar una ciudad. Entonces ahí es donde comienza el cuento del Parque de Río Negro. Entonces, Río Negro no tenía sino, en lo que llamamos hoy el parque, no tenía sino la iglesita antigua, donde está la catedral hoy en día, que desde la fundación, desde 1669, y comienza este cura, él fue el que proporcionó, impulsó, trabajó, y con todo eso, cuando comienzan, nombran lo primero que llamaríamos hoy el primer consejo municipal, los primeros alcaldes de las diferentes nominaciones, y entonces nombran todos esos funcionarios, comienza todo ese desenvolvimiento de formar una ciudad, un pueblo en esas condiciones en la colonia. Bueno, que más o menos que ustedes vayan remontándose en ese tiempo. Entonces comienzan a construir lo que es la casa consistorial, lo que llamamos el día el Palacio Municipal, que ese monumento fue destruido en 1969 gracias a un famoso alcalde que hubo aquí, que tumba eso para construir el que conocemos hoy en día, que es parecido a lo que había, pero no es lo que fue. Bueno, ese es el primer edificio que se construye. Luego este cura, José Joaquín González, dice, hombre, pues la Virgen merece una casa hermosa, es el motivo, el centro de conseguir Río Negro el título de ciudad, y entonces
tumban la iglesita antigua y se montan en esta gran obra que es la catedral que ustedes y yo conocemos hoy en día. Entonces, esta catedral comienzan a construirla en 1794 y la terminan en 1804. Él también, de una forma muy astuta, comienza a mirar el progreso de Río Negro, pero cómo se iba a hacer. Entonces comienza a promover entre todos los vecinos de toda esta región la necesidad de tener un hospital. Y él es el que comienza el hospital que tuvimos en Río Negro, que desafortunadamente en la alcaldía de Rubén Darío Quintero lo destruyó, donde funcionó el Josefina Muñoz González, allá cerquita al río, donde se hacía la feria de ganado. Esa edificación se construyó también en los años 1790 a 1804 también, en el curato de este señor, y él era el que dirigía con todo eso, con otro cura llamado José Pablo Villa. Bueno, esa es la historia, cómo se hace todo esto. Pero miren, resulta que por allá en los años 1874 más o menos, había un cura de apellido Restrepo que llevaba casi los 40 años de estar aquí. Y ese cura aparece en la historia de Río Negro muy interesante, lo quisieron mucho y todo eso, pero tuvo un problema con los parroquianos, porque dicen que el cura les cambió la Virgen. Y entonces, bueno, él resuelve una cosa muy sencilla y aparece otra forma de presentar la Virgen del Rosario. Según los documentos antiguos, la Virgen era sentada en una silla y la Virgen tenía todo ese mundo de alhajas y todo eso que vendieron para construir este edificio, porque este edificio no llegaron del cielo los recursos y la gente tampoco era tan adinerada, y esto costó una fortuna en esa época, si hoy en día pues en mayor son en esa época. Entonces la Virgencita comenzaron a ver la gente diferente y se indispusieron con el cura. Eso está bien hasta ahí. Yo comencé aquí en el museo en 1969 a 1970. En esa época nos contaban un mundo de cuentos simpáticos, Monseñor Samuel Álvarez y los curas que había en ese entonces, y las viejitas que manejaban aquí, las viejitas Arbeláez y todas estas señoras, que la Virgen había llorado por ser vestida por hombres y que entonces el cura había tenido que sacar los hombres de la iglesia y que entonces pusieron mujeres a vestirla y que entonces cuando la vistieron cerraron la iglesia y que entonces cuando iban cerrando la iglesia vieron que se estaba quemando el altar y que apareció, miraron y que estaba como quemando el altar y ellas se arrimaron al altar y vieron que la Virgen tenía la estrella, en la cabeza tenía una estrella y que cuando ellas se acercaron la estrella se consumió en la Virgen, en la imagencita, y que ahí pues miren, el cura pues secó las lágrimas y que las lágrimas se conservaron. Es un mundo de mentiras propias que fue los argumentos que presentó el cura de Arma, presentó todas esas pequeñas mentiras piadosas, como les digo, mentiras piadosas porque una imagen de madera que va a llorar. ¿Y por qué va a llorar? Y entonces yo desde niño me preguntaba ¿por qué va a llorar una imagen? Y cuando ya estuve aquí, pues yo era el que la manejaba. Entonces, o como la manejo todavía, me parecía muy curioso, una imagencita que no tiene cuerpo, sino simplemente es un armazón, las manos, los pies y la cabecita. ¿Por qué iba a llorar? Pero bueno, de esas preguntas que se hace uno como niño, y curioso, las viejitas que manejaban todo esto no me dejaban tocarlas, simplemente yo les ayudaba a hacer ciertos movimientos con la Virgen y eso. Pero cuando ellas ya no se podían subir al camarín allá arriba, entonces yo sí, joven, todavía lo hago, pero todavía tengo ánimos para encaramarme allá y hacer todas esas cosas, quitarle los mantos, ponerle las alhajas, ponerle los adornos, todas esas cosas. Bueno, y la Virgen desde la coronación hasta 1972 no se volvió a sacar en procesión. ¿Por qué? Porque la Virgen apareció por aquí, como les estoy señalando, con una ranura. Entonces yo mirando esa ranura y escuchando los cuentos, y después me puse a ver los documentos que tengo aquí en el museo que encontré sobre el traslado de la Virgen y sobre el título de Ciudad Río Negro, aprendí a leer todos esos libros y todas las cosas, y más o menos con lo que pude hacer ahí en mi forma de ser, pues con todos esos años fui preguntándome una serie de cosas que me hacía yo. ¿Por qué la Virgen iba a llorar? ¿Y por qué esa Virgen tan rara, la que conocemos, tenía ojos de cristal? Si las vírgenes antiguamente, en el siglo XVI y XVII, no tenían ojos de cristal, eran ojos pintados. Y la Virgen del Rosario con ojos muy bonitos y muy brillantes.
El niño me parecía muy curioso, este niño que tiene la Virgen, un niño muy distinto a los niños que hacían en el siglo XVI y XVII. Pues mire, lo más curioso fue que el cura Restrepo, por ahí en 1870, ese cura, entonces, la razón que él presentó al obispo, después encontré por ahí una comunicación en que el cura Restrepo le pide permiso al obispo para hacer una modificación a la Virgen, porque la broma, el comején, se había comido la Virgencita toda y el niño, entonces no había nada, era simplemente un cascaroncito lo que había ahí. Yo mirando esas cartas y viendo todos estos relatos, pues se me ocurrió, sin permiso del cura, lo hice a escondidas, cogí la Virgen, les puse otra en el camarín y llevé la Virgen, la desbaraté y me la llevé. ¿Se acuerdan algunos que conocieron al doctor Mejía Merino, allí en la calle de las Carnicerías, que tenía su consultorio y tenía rayos X? Entonces le llevé la imagencita, le tomamos unas radiografías y semejante sorpresa. Resulta que apareció, al que quiera ver y no me crea, bien puede venir al museo, yo le muestro las radiografías, puede ver que en las radiografías apareció que la Virgen del Rosario, la antigua, la que les estoy comentando, la que trajeron de Arma, está dentro de la Virgen de hoy en día, y que lo que hicieron fue, cogieron esa virgencita toda comida de la broma y la hicieron con una pasta muy fina, hicieron lo que ustedes y yo conocemos. Entonces la Virgen era morenita, como ustedes ven en las fotografías que les estoy presentando. No queda sino de la antigua imagen que regaló el rey, la antigua imagen que trajeron a Río Negro, la que está dentro de la que ustedes y yo conocemos, en la parte de adentro, que ahí está un cascaroncito, allá están eso. Y también la mandé a restaurar. Entonces, con una restauradora del Ministerio de Cultura, se hizo, como van a ver también aquí en las fotografías, que les presento dos de las fotografías esas, cuando la estaban restaurando, comenzaron a rasparla y todo eso, y claro, y encontraron de que era la Virgen por fuera, es pasta, y los colores que hicieron en 1876 habían sido raspados. Claro, en 1959, 60, por allá, el 61, Monseñor Álvarez se equivocó al ver la Virgen reventada por aquí, se la llevó a un español a Medellín, un señor de apellido Raduá, y este señor muy querido, muy hermoso, se la tiró porque la raspó toda y la repintó, entonces la Virgen tenía un color muy feo. Ahora en la restauración que hizo Marta Isabel Izaza, que les comento que ve el Ministerio de Cultura, se encontró que solamente habían pedaciticos nomás de la corona, de la pintura original de 1876, póngale más o menos a la fecha. Entonces le revivieron los colores. Esa es la historia verdadera de la Virgen del Rosario, de las que ustedes y yo conocemos. Ahí pueden ver los mitos, las leyendas, los cuentos, las mentiras piadosas que nos echaban para fomentar la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Arma. Que es muy curioso que los mismos habitantes de Arma, de Aguadas, de por allá de Sonsón, los mismos habitantes de todo Oriente, pues sepan esta verdadera historia de Nuestra Señora del Rosario, que es muy hermosa, que está llena de fascinación, de cuentos, y que recuerden que pueden venir a conocerla, a verla, lo hermosa que es, y asistir a sus procesiones el día antes del 8 o después del día del 8 de septiembre, cuando la sacamos por las calles de Río Negro, y que aprecien no solamente la imagen, sino todo lo que la decora, que ha sido lo que le regaló Monseñor Juan Manuel González, los mantos hermosos hechos por las religiosas donde él vivió, en hilos de oro, plata y seda y decorados con perlas, sus alhajas, las coronas, todo eso que el pueblo le ha regalado, los anillos, las aretas, las pulseras, todo ese mundo de alhajas con que el amor del pueblo rionegrero la ha enriquecido, la veneramos, la recordamos como el centro de la historia de Río Negro y la miramos todavía como el centro de nuestra historia. Muchas gracias por escucharme. En otra oportunidad tendremos más para conversar. Yo sé que esto no les va a gustar a muchos, pero contar la verdad es muy importante. Estamos en el siglo XXI, no podemos seguir engañando a la gente a punto de mentiras. La Virgen está en el cielo, la verdadera. La imagen es una representación que tenemos para que evocar la imagen de la Santísima Virgen, pero es la única imagen en el mundo que se llama la Virgen del Rosario de Arma, con todo este mundo de cuentos, con todo este mundo de historietas, y que nos enriquecen nuestra cultura. Esa es la cultura de los rionegreros y de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Muchas gracias y continúen viéndonos. Muy amables, aprecien y disfruten todo esto. Hasta luego. Y recuerden que no soy historiador, simplemente les cuento lo que aprendí, lo que leo y todo ese mundo de cosas, pero
ese título no es para mí. Gracias, muy amable, chao.